Ahí está el primer tema, estadística 2. Aquí he cometido un error que dice gestión 2021, 21, 22. Ahí está mi nombre, ¿no? Conocen ustedes mi nombre. Entonces, aquí estamos diciendo dos cosas en estadística 2, ¿ya? Estamos diciendo que vamos a tener dos partes de estadística 2, cálculo de probabilidades e inferencia estadística. Esta parte, cálculo de probabilidades, tiene la virtud de encontrar, de darnos modelos sobre hechos al azar. A veces la demanda consideramos azar, la oferta consideramos azar, la muerte de las personas consideramos fenómeno al azar, etcétera. Eso vamos a modelar en esta parte. Y esos modelos matemáticos de probabilidades, de posibilidades, si quieren decirlo de otra forma, nos va a servir para inferencia estadística, para hacer inferencias sobre el tema en cuestión, sobre el problema en cuestión. Entonces, por eso vamos a dividir en dos partes. Pero para la inferencia estadística vamos a tener que recordar y saber, pero se los voy a dar ya en su oportunidad, estadística que el año pasado han aprendido, ¿no? Estadística descriptiva. Miren, la estadística descriptiva es una cosa bien sencilla, es aritmética, como ustedes han visto el año pasado, es aritmética. Eso vamos a mostrarles en el análisis de las muestras, todavía no he cargado. En análisis muestral, cuando analicemos las muestras, les voy a mostrar que esa parte de la estadística, inferencia, lo vamos a acabar en media hora, con la computadora y con el programa SPSS. Les voy a enseñar a manejar el programa SPS. ¿Saben ustedes manejar ese programa? Hola. No, licenciado. No saben. Entonces, esa parte, cuando lleguemos a muestreo para encontrar inferencia, les voy a mostrar, mostrar ese programa y en media hora, a lo más en 3/4 de hora, vamos a acabar todo lo que el año pasado han hecho ustedes, ¿no? Pero era necesario hacer porque hay que entender qué cosa estamos haciendo. No solo la computadora es una auxiliar, los programas son auxiliares, los programas computacionales son auxiliares, no es la esencia misma. Simplemente tenemos un equipo que hace rápido las cosas, un programa que te lo resuelve rápido, pero no te indica por qué, para qué y qué es, ¿no es cierto? Entonces esa es la parte que hay que saber, eso es lo más importante. Bien, entonces en esta parte de la estadística vamos a empezar con el cálculo de las probabilidades y algunas nociones sobre eso, ¿ya? Caramba, che. ¿Qué está pasando? Compartir pantalla, presentar. Hay virus hoy. Presentación. Presentación de las diapositivas desde la diapositiva actual. No funciona el vivo. Bueno, vamos a desarrollar de otra forma. ¿Por qué no está funcionando? A ver qué me dice. Presentación de las diapositivas. Y aquí no se activa desde la diapositiva actual. ¿Por qué? ¿Alguien me dice? Vamos a tener que desarrollarlo de otra forma entonces. Entonces eso vamos a hacer. Se ve nomás en la pantalla, ni modo. Así tenemos que actuar. No sé qué está pasando. Y ahí está el contenido. Cálculo de probabilidades. Ciencia, fenómenos estocásticos, experimento, espacio muestral, ¿no es cierto? ¿Por qué no se está activando estos sucesos y suceso compuesto? ¿Verdad? ¿Por qué vamos a hablar sobre la ciencia? Eso yo se los voy a decir. ¿Qué es un fenómeno estocástico? ¿Qué es un experimento? Etcétera. Vamos a verlo aquí.
Ni eso ya funciona. Tengo mucho virus, che. Ya. Ahí estamos diciendo una cosa que ustedes ya saben. Miren, no está activando esto, yo no sé qué es lo que sucede. ¿No es cierto? Esta tarde vas a revisar todo. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, aquí estamos diciendo lo que es ciencia, ¿no? Esto, que ustedes ya saben, ¿no? Estamos diciendo que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticamente adquiridos, obtenidos, sobre naturaleza, el pensamiento y metódicamente agrupados que tienen carácter histórico-social. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se entiende esto? Enseguida vamos a decir qué es conocimiento. Pero hablemos ahora sobre este conjunto de conocimientos que se adquieren de manera sistemática, con cierto método, la investigación científica. Se adquieren, se explica lo que es un conocimiento sobre algo, ¿no? Sobre la naturaleza, sobre el pensamiento y sobre estos dos aspectos en general. Y se las agrupan esos conocimientos, ¿no? Por su afinidad. Por eso aparece la ciencia médica, la ciencia económica, la ciencia histórica, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una cosa importante, tienen carácter histórico-social. Es decir, en esta parte lo que queremos decir es que no es acabado por siempre un conocimiento. Ya ahí no se acaba el conocimiento. Históricamente se mueve el conocimiento. Y yo pongo un ejemplo muy clásico, no sé si clásico, pero la historia nos dice que el hombre concebía antes la tierra como plana, sostenido por elefantes grandotes, ¿no es cierto? Ese era el conocimiento para la época. Ha cambiado tanto que sabemos que es redonda, pero sabemos también, estamos en el proceso de saber que no es tan redondita como una pelota, ¿no es cierto? Eso también es cierto. Entonces, eso quiere decir carácter histórico-social, ¿ya? ¿Por qué hablo sobre la ciencia? Porque la estadística matemática, o la estadística en general, es una herramienta útil para adquirir conocimientos. Si nosotros no pudiéramos medir, entre comillas, medir los fenómenos sociales, ¿no es cierto? Entonces sin la estadística, no podríamos adquirir un conocimiento sobre algo, ¿no? Por tanto, el empleo de las estadísticas en todo campo, medicina, inclusive contaduría pública, o también en contaduría pública, pero quería decir más en derecho. Los abogados no quieren saber nada de estadística, me sorprende. Es importante la estadística. ¿Qué tal a ver si estudian, necesitan estudiar, ¿verdad? Necesitan estudiar, necesitan estudiar sobre, a ver, qué características sociales y económicas tienen aquellos que hacen cierto tipo de demanda. ¿En qué aspectos son la demanda mucho más grandes y qué relación tienen con las características que tienen esas demandas, características sociales y económicas? Sería interesante, ¿no? Aquí estamos acostumbrados en el país a hacer las cosas de manera intuitivamente, ¿no? Las autoridades toman decisiones de manera totalmente intuitiva. Parece que si no, haremos eso. Inclusive en la facultad. Parece que hay mucha demanda sobre comercio internacional. ¿Crearemos la carrera? Crearemos. Pero ¿cuánto es la magnitud de esa demanda? ¿Y quiénes demandan? ¿Y por qué demandan? Porque también, ¿por qué y para qué? Se tiene que traducir en la cátedra en el contenido.
¿no es cierto? Pero no, hay que tomar más decisiones. Hoy día, ¿qué te parece si creamos esta manera? Si somos muy buenos autoridades, sí, vamos a tomarnos mañana, pasada, año creamos esa materia, esa carrera, listo, y a veces no tiene demanda, ¿no es cierto? Entonces esas cosas auxilian la estadística, ¿ya? Por eso decimos que es carácter histórico-social, ¿ya? Yo alguna vez he dictado en Cochabamba sobre metodología de la investigación científica en una universidad y les he mostrado cómo se elabora un diseño de investigación. Porque no es así, no es como dicen nosotros, ¿no es cierto? Nos enseñan problema, hipótesis, etcétera, etcétera. El problema tiene que nacer, marco teórico, marco práctico, etcétera. El marco teórico tiene que nacer de ciertas investigaciones anteriores y de la teoría sobre el tema que estamos queriendo investigar. Ahora, variable dependiente, variable independiente. Hay un fenómeno que no depende únicamente de una variable, depende de muchas, en economía especialmente, ¿no es cierto? Entonces es como en la policía, pues se lanza una hipótesis y se va cambiando la hipótesis, de acuerdo a lo que vayamos investigando, no es una sola hipótesis, ¿no? Entonces, hemos trabajado bien con esa universidad, ¿no? Pero aquí, yo no sé si ya se han hecho investigación alguna vez los que dictan. No estoy menospreciando a nadie, pero si son buenos, están muy bien, pero no podemos improvisar en ese campo nada, ¿no? Pero, en fin, y en eso sirve la estadística matemática, ¿ya? Para investigaciones, ¿ya? Entonces adquirimos conocimientos en ese sentido. Ahora, hay dos puntos de vista de la ciencia. Uno es estático y el otro es dinámico. Es decir, en un momento histórico dado, la ciencia aparece como fotografía, estático. Los conocimientos adquiridos parecen muy inalterables, pero por el carácter histórico-social que tiene la ciencia, es dinámica. ¿No? Es dinámica la ciencia, ¿verdad? Entonces cambian las cosas. Es más o menos como una estática, como una fotografía. Y luego de la fotografía, el movimiento, el video que se va moviendo. La ciencia es así. Bien, me van a interrumpir nomás si hay algo que no estoy explicando bien, ¿ya? ¿Qué es conocimiento? Si estamos hablando de conjunto de conocimientos que nos van a servir, a los cuales vamos a colaborar con el método estadístico. ¿Qué es? Bien, se los digo. El conocimiento es una aproximación mental a la realidad. No es una realidad exacta. Nuestra aproximación mental. ¿Qué lejos estaban en la época en que la Tierra se consideraba como plana? ¿Qué lejos estaban de la verdad? ¿No es cierto? Ahora, ¿cuán lejos estamos de las cosas que pasan en la realidad? ¿No es cierto? Debemos estar... Se está quedando sin tiempo actualizar, a ver. Entonces, ¿qué lejos estaremos de una realidad dada? ¿No es cierto? Entonces, eso es un tema que hay que discutirlo con la investigación científica y eso es lo que es conocimiento, aproximación mental a la realidad, ¿no? Aproximación mental a la realidad. Ese es un conocimiento, ¿ya? Ahora bien, esa realidad, aquí estamos diciendo, se nos presenta como si fuera algo al azar, ¿no? Esa realidad. La demanda, ¿por qué habrá aumentado? No sabemos. La oferta, eso ocurre, pues depende, pues de qué cosas dependerá, ¿no? Entonces, eso nos parece. Esas cosas que en la realidad, para nuestra
nuestro parecer, nuestra concepción, que parecen fenómenos al azar, pero no son anárquicos, ¿no? Se llaman fenómenos estocásticos, ¿ya? Se llaman fenómenos estocásticos. ¿Qué es entonces un fenómeno estocástico? La realidad que se presenta ante la percepción sensorial del investigador como aleatoria, ¿no? Azar, pero no es anárquica, ¿ya? Se presenta a nosotros ante nuestra percepción sensorial la demanda como si ocurriera al azar, la oferta como si ocurriera al azar, el comportamiento de las personas como si ocurriera al azar, etcétera, etcétera. Esos los vamos a llamar en el campo estadístico fenómenos estocásticos, ¿ya? Ese terminito no es nada extraño ni es tampoco algo que se representa algo complejo, simplemente es una percepción sensorial, nuestra percepción, que vemos las cosas como si ocurrieran al azar. Y como nosotros vemos como si ocurrieran al azar, vamos a modelar esos que ocurren al azar. Vamos a tener modelos matemáticos para poder modelar esos fenómenos que ocurren supuestamente al azar. ¿Ya? Vamos a modelarlo como si fueran al azar. Y esos modelos matemáticos nos van a servir para sacar conocimientos, para obtener conocimientos, en realidad, todo. Aproximarnos mucho más con nuestra mente a la realidad circundante, ¿no es cierto? Ese es un fenómeno estocástico. Aquellos fenómenos, aquellos hechos que se presentan ante el investigador, ante nosotros, como si ocurrieran al azar, ¿no? Como si ocurrieran al azar, ¿verdad? Como si se dieran al azar. ¿Verdad? Eso se llaman fenómenos estocásticos. Bien, hasta aquí si quieren preguntar, pregunten algo. A ver, entonces yo preguntaré, ¿quién me puede decir? A ver, denme un fenómeno estocástico, un hecho que ocurra supuestamente al azar. ¿Están atendiendo o están comienza atentos, lo que sea, y con su computadora encendida? Hola, a ver quién me contesta. No está nadie. Los terremotos, licenciados. Los terremotos, exacto. Es un fenómeno estocástico, como si se presentaran al azar. Pero seguramente que se puede modelar esos fenómenos, pero no va a ocurrir pues en un tiempito cortito, ¿no? En un tiempo cortito no va a ocurrir pues los fenómenos estocásticos, dependerá de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esos hechos que para nuestra percepción es como si ocurrieran aleatoriamente, al azar, se van a llamar fenómenos estocásticos, ¿ya? Entonces estamos diciendo dos cosas, que la ciencia necesita de la estadística, estamos diciendo, ¿no? Que tiene carácter histórico-social y que esa ciencia puede verse desde los puntos de vista estático y dinámico. Estático en un determinado momento histórico, dinámica cuando ha transcurrido el tiempo y podemos nosotros ver de una forma. Antes no sabían cómo era la luna, ahora hemos descubierto, por lo menos no hemos ido, siempre estamos en la luna los bolivianos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, sabemos ya más o menos a través de las fotografías cómo es la luna, inclusive Marte, ¿verdad? Entonces, esos son fenómenos estocásticos. Bien, seguiremos. Si no tienen alguna opinión que hacer. ¿Qué es un experimento? Miren, para saber, esto está fallándome, che. Para saber sobre estos fenómenos estocásticos, nosotros realizamos una acción, ¿ya? Actuamos. Pero, ¿por qué estamos actuando? Para conocer esa realidad, esos fenómenos estocásticos. O sea, es una acción que se realiza de cuyo resultado no se conoce de antemano. Ya no se conoce de antemano. Entonces,
Para conocer eso, actuamos de una u otra forma. Ese es un experimento, ¿ya? El hacer una encuesta es un experimento. El averiguar las cosas a través de las personas es un experimento. A eso llamamos experimento. Claro que también experimento es en química, ¿no? Mezclar sustancias también, pero a nosotros a veces se nos presenta como experimento solo eso, mezclar en laboratorio sustancias, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ese es un experimento. En ese experimento podemos tener dos tipos de resultado. Único, que se va a llamar determinista, experimento determinístico o suceso determinista. Y otro, resultados que se van a dar al azar, aleatoriamente. De antemano no podemos saber cuál va a ser el resultado, ¿no? De antemano no podemos saber eso. Hay ciertas profesiones en las cuales nosotros tenemos esos resultados. Por ejemplo, en ingeniería, no sé qué ingeniería, física, por ejemplo, en física, en ingeniería. Aquí estamos diciendo, ¿no? Ejemplos, dice ahí abajito. Si sometemos, el ingeniero somete a la fuerza de tracción barras metálicas del mismo tipo, con un aparato jala y se va a romper en cierta fuerza, cantidad de kilogramos. Digamos 50 kilogramos, se rompe. Otra vez la misma barra del mismo tipo somete. Puede romperse a 50.1, a 50.2 otra barra, a 49.8, 49, 51, pero va a estar alrededor de 50. Entonces podemos tomarlo como promedio 50. Eso es determinista, ¿ya? Pero también el experimento en el laboratorio también es determinista, ¿no? Pero examinar la vida útil de un artículo es aleatorio, porque cuando sabes y a qué momento y en qué tiempo, por ejemplo, se va a apagar, se va a quemar, entre comillas, como decimos, una bombilla eléctrica. Eso puede durar segundos, como puede durar horas. ¿No es cierto? ¿Cómo sabes cuándo va a fallecer una persona? ¿En qué fecha? ¿Cuándo? ¿A qué edad? No sabes. Dirás, es más probable que fallezcan algunas personas a la edad. Eso vamos a hablar también sobre esperanza matemática. No sabes, eso es aleatorio, ¿no? ¿Cómo se comportan los empleados en un cierto puesto de trabajo? Dependerá de muchas cosas, del estado anímico de la persona, del día. El viernes no será lo mismo que el lunes, pero ¿cómo? ¿En qué días? Es aleatorio, no hay un resultado único. Averiguar la cantidad de personas de las familias. Estamos investigando el número. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 20, puede ser, no tanto digamos, no 10. Pero no es determinista eso. Eso no tiene un resultado único, eso es aleatorio. En estadística vamos a enfrentarnos con problemas aleatorios. Siempre. Ya siempre. Para eso es la estadística. En problemas aleatorios vamos a tener que trabajar con problemas aleatorios. Entonces hay que hacerse la idea. Aquí no. Entonces, presentación de las diapositivas desde la diapositiva actual. Opciones de puntero. A ver, vamos a tratar de trabajar con puntero, ¿verdad? Puntero láser. Opciones de puntero. Esto. A ver, entonces estuvimos diciendo, ¿están viendo o no están viendo? Sí. Exacto. Entonces, estuvimos en esto, ¿no? En eso. Bien, ahora habíamos dicho lo que es un suceso.
Está funcionando mal esto. Ya. Entonces, como tenemos de un experimento un conjunto de posibles resultados, ese conjunto de posibles resultados se llama espacio muestral. ¿Ya? Los posibles resultados de un experimento, cara, sello, etc. En estadística hemos dicho ya suelen darse ejemplos triviales. Aquí está, ¿no? Ejemplos triviales como lanzar una moneda, etc. Aquí está un ejemplo. Experimento. Lanzar una moneda 2 veces. El conjunto de posibles resultados, cara, 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 sello, 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 cara, sello, es espacio muestral. ¿Ya? Ese es el conjunto de posibles resultados. Lanzar 2 veces un dado. 1 con 1, 1 con 2, 1 con 6, 2, 2 con 1, 2 con 2, 36 posibles resultados es una expresión muestral. Esta letrita que estoy apuntando se llama sigma, ¿ya? La letra sigma, así vamos a representar. Por ejemplo, experimento averiguar la vida útil de un artículo. Espacio muestral, T, llamaremos T a esa variable, mayor que 0. ¿No es cierto? A ver, denme ustedes un ejemplo de un espacio muestral. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. No, ya, me van a contestar pues, ya, es que a mí se me hace la idea de que se ha cortado el audio y nuevamente tengo que repetir como ese rato. Me van a contestar con sí, con no, o sea, de alguna forma me van a contestar, ¿ya? No o sí también, ¿no? ¿Me puede dar alguien un conjunto de resultados posibles de un experimento llamado espacio muestral? Licenciado, ¿le podría dar de un dado? ¿Qué cosa? ¿Le podría dar el ejemplo de un dado de todos los posibles resultados que pueden tener en Claro, un dado? este es por eso, de un dado. Aquí está, les estoy diciendo lanzar 2 dados. Ahora, si me vas a decir, es que ahora le estoy dando un ejemplo de otros 2 dados, Entonces, de bolas de billar le podría dar, licenciado. ¿no es cierto? Ahora lanzar un dado, después sus resultados son 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Ese es el espacio muestral, ¿no? ¿Puede lanzar 2 o 3 dados, licenciado? Claro, pues es lo mismo en este ejemplo. Lanzar 3 dados va a tener 3 resultados posibles cada uno. O lanzar 3 veces un dado. Es lo mismo. Va a ser 2 al cubo. Creo, no, estoy mal. 3 al cubo va a ser resultados posibles, ¿no? Entonces, sí, sobre el dado me pueden hablar. Solamente que nosotros esto vamos a utilizar para poder entender el fenómeno y modelar. Y como estuve diciendo hace rato, ese modelo podemos hacerlo, ¿verdad? Para hechos reales. Cara, sello, sello, cara, etcétera, mujer, varón, compra, no compra, se muere, no se muere, etcétera, ¿no es cierto? Se aplaza, no se aplaza, ¿ven? Hay fenómenos similares, ¿verdad? Aquí estoy poniendo otro ejemplito más. Averiguar edades de empleados de cierta empresa. Supongamos que ahí no se admiten personas de menos de 15 años. Entonces el espacio muestral aquí sería X mayor que 15. ¿No es cierto? Ese es un espacio muestral, ¿ya? Entonces hemos dicho aquí lo que es un experimento. Determinista o estocástico o aleatorio, ¿no es cierto? Entonces, de esos resultados posibles de un experimento aleatorio nace un conjunto de esos resultados posibles. Eso lo vamos a llamar espacio muestral. ¿Ya? Lo vamos a llamar espacio muestral. Siempre actuamos dentro de un espacio muestral. Cuando hablamos de la demanda es mayor a 0. No puede haber demanda negativa. Ese es nuestro espacio muestral. Cuando hablamos de la edad de las personas, de la edad de fallecimiento de las personas, esa edad de fallecimiento es mayor a 0, ¿no? Ese es un espacio muestral, ¿verdad? Nosotros sobre estos fenómenos vamos a hablar mucho en esta parte de la estadística que se llama probabilidad, ¿ya? Que se llama probabilidad. Bien, seguiremos más adelante. ¿Qué es un suceso?
Cada elemento del espacio muestral se va a llamar suceso elemental. Y un subconjunto de esos se va a llamar suceso simplemente. Simplemente suceso, ¿ya? Aunque en la vida, en la práctica, no vamos a distinguir mucho si es elemental o es un suceso cualquiera, etcétera, etcétera. No vamos a distinguir. Por ejemplo, supongamos, aquí está, supongamos este ejemplito. Lanzar 2 veces una moneda, ¿verdad? Los resultados del espacio muestral ya sabemos que son cara, 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 sello, sello, cara o sello, sello. 4 posibles resultados. De ahí un subconjunto sería, por ejemplo, este A, llamémosle A. Los sucesos los vamos a distinguir o mejor representar con letras mayúsculas. Cara, sello, cara, cara. ¿Qué significaría este suceso? Significaría el suceso de obtener por lo menos una cara. Estos símbolos hay que traducirlo. O el enunciado hay que traducirlo en símbolos. Aquí este suceso significaría obtener por lo menos una cara en el lanzamiento de 2 veces la moneda, ¿no? En ese experimento. Por lo menos una cara. ¿Ah? Si fuera, por ejemplo, este cara sello y sello cara, también significaría casi lo mismo, pero con respecto al sello. Lanzar 2 veces un dado. Ya sabemos que tiene 36 posibles resultados. Y aquí tengo un espacio que se llama subconjunto de ese espacio, que es 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ese suceso puede llamarse que los números obtenidos en el lanzamiento de 2 veces una moneda, o un dado, perdón, son iguales. El suceso de que los resultados obtenidos en lanzar 2 veces un dado, el resultado de obtener iguales resultados en el primero y segundo lanzamientos. Por eso este espacio muestral. Entonces, cuando vayamos haciendo cálculos de estos sucesos, vamos a tener que saber elaborar rápidamente el espacio muestral, mentalmente si es posible, ¿no? Porque nos vamos a referir a ese tipo de espacios. Bueno, si alguien quiere preguntar, que pregunte nomás. ¿Ya? Por favor, me tienen que responder cuando yo les digo algo, porque me da la idea, o están atendiendo o charlando entre ustedes y después dicen, oh, a ver, creo que estás diciendo algo. No, ese tipo de cosas es irresponsable. Para ese tipo de cosas yo no estaría perdiendo mi tiempo hablando como estoy hablando. ¿De acuerdo? Bien. Iremos más adelante. Podemos hablar de compuesto, de componer sucesos. Y para esto vamos a echarle la mano a la teoría de conjuntos, unión, intersección, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, pueden repasar para la próxima clase un poquito de conjuntos, lo que es unión, lo que es intersección, lo que es suceso, digo, conjunto vacío, etcétera. ¿Podrían? Sí, licenciado. ¿Qué te parece si quedamos aquí? ¿Ya? Porque si no van a tener que recordar en este momento lo que es una unión, intersección y nos vamos a complicar. Yo quisiera que le echen una miradita a esas operaciones con conjuntos. ¿Ya? Y les voy a preguntar. Y vamos a construir lo que es un suceso unión, lo que es un suceso complementario, lo que es un suceso imposible, lo que es un suceso conjuntamente, sucesos que ocurren, etcétera. Vamos a hablar sobre eso. Pero repasen un poquito teoría de conjuntos, ¿ya? Teoría de conjuntos. Repasen un poco. Yo les pido ahora que me hagan una contestación violenta, no quiero que tarden mucho, ¿ya? Eso quiero decirles, no quiero que estén tardando demasiado, ¿ok? Tienen que contestarme rápido. Acurana Laime Ariel. Agostopa Fernández Jacqueline. Sí, Liz. ¿Ya? Entonces, ¿Por qué voy a dedicar a